mejor dicho. Hola, doctor, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, hoy vamos a ver depósito y mutuo. Son los dos contratos que quedaron para hoy. ¿Cómo le fue el parcial? ¿Todo bien? No sabemos las notas todavía. Todavía no saben, pero ¿qué tal? ¿Fácil? ¿Difícil? Es más, estábamos esperando que se conecte el doctor Fernández para que nos diga la nota. Fue una decepción entonces para ustedes. A ver cómo era el parcial. ¿Para todos fue el mismo? Leasing, plazos, locación, compraventa, mandato. ¿Era eso? Bueno, no era tan difícil. Bueno, no tengo las notas, perdonen, ¿eh? Saben que yo con eso, la parte administrativa no tengo, no las tengo, así que bueno, lamento ahí. Sé la ansiedad que implica a veces saber la nota, pero bueno. Bien, me dijo Leonardo que vieron contratos bancarios, ¿puede ser el jueves? Bien. Hoy vamos a ver, me dijo que vieron la parte general, hoy vamos a ver depósito y mutuo, quedó un poquito, esto se debería haber dado antes, pero por alguna razón se pasó, así que bueno, lo metemos ahora, así no les queda, en el tintero. Arranquemos, después de hacer una aclaración respecto de estos contratos con los bancarios que me pidió que se los diga especialmente Leonardo. Sí. Bien. Háganme acordar por las dudas que si me olvido. Bueno, arranquemos con depósitos. Son dos contratos sencillitos. Vamos a tratar de no, dentro de lo posible, de tratar de no extenderme mucho hoy. Depósito y mutuo son dos contratos muy sencillos. Habitualmente ustedes seguramente estén acostumbrados, ya han visto ejemplos o seguramente los tienen presentes, ¿no? Son contratos que revistan mucha dificultad. En el depósito van a tener dos partes. Por una de las partes que es, digamos, la que entrega la cosa, se llama depositante, y el que recibe la cosa se va a llamar depositario. Una parte entrega una cosa en el contrato de mutuo y la otra la va a tener que restituir al final del contrato. Pero ¿cuál es un poco el carácter, digamos, particular o esencial que tiene el contrato de depósito? Y tiene que ver con lo que es la guarda o la custodia de ese objeto que se entrega, valga la redundancia, en depósito. Esta, digamos, es la principal característica de este contrato, que es la custodia, y ustedes van a notar que, digamos, en definitiva, un poco las obligaciones o las responsabilidades que van a surgir del contrato de depósito tienen razón de ser en este deber de custodiar o de guardar la cosa. Es decir, para ponerlo en un ejemplo muy básico, una persona entrega a otra un bien, póngale, vamos a poner una cosa cierta, una bicicleta, ¿no? La otra persona se obliga a custodiar o guardar ese objeto por un plazo, que a veces es cierto o a veces no, puede ser indeterminado y demás, y al final de ese plazo, o en caso de que no exista, ante el requerimiento de una de las partes, ese objeto, esa cosa, se restituye, dice el código, con sus frutos si corresponden, si no se restituye la cosa misma. El contrato es muy sencillo y acá les voy a marcar la primer
capaz diferenciación doctrinaria o una característica que reviste importancia, que tiene que ver dependiendo el tipo de bien que se da, digamos, en depósito. El código va a diferenciar entre lo que se llama depósito regular o depósito irregular, que eso lo van a ver normado. El depósito está normado entre el 1356 hasta cuando empiezan los contratos bancarios. Esto lo van a ver en el 1367. ¿Y qué se refiere a esta diferencia? Está bueno que la sepan y lo podamos captar. Cuando uno entrega una cosa cierta, como por ejemplo en este caso una bicicleta, lo que se tiene que restituir es la misma cosa. No puede restituirse otra cosa, diferente. Cuando hay una cosa que está individualizada y es cierta, el depósito se le llama regular y lo que se restituye es lo mismo. Es decir, si yo entrego una bicicleta X, lo que me tienen que restituir es mi bicicleta, no otra, aunque sea de la misma marca, ¿no? Y tiene que ser la mía. Esto no pasa así con algunos bienes que son fungibles. Ustedes ya vieron la clasificación seguramente en civil, o si no, en obligaciones no, la deberían haber visto en civil 1, de lo que son los bienes fungibles, es decir, bienes que se pueden cambiar por otros que no van a tener, digamos, si se quiere, no tienen una individualidad. El ejemplo normal y típico es el dinero. Un billete de 100 pesos tiene el mismo valor que cualquier otro billete de 100 pesos. Entonces, el dinero es un bien fungible. Cuando uno entrega dinero, no es necesario que le devuelvan exactamente el mismo billete de la misma serie, etc. Puede ser cualquier otro porque es un bien fungible. Esto pasa lo mismo con el depósito, y cuando los bienes que se dan son fungibles y no se entregan en saco cerrado, ¿no? Fíjense la palabra vieja, saco, que no utilizamos nosotros, que eso los utilizan los españoles, nosotros somos de decir bolsa, pero en vez de decir saco cerrado o caja cerrada, si no se entregan alguna de esas condiciones, eso se llama depósito irregular y el depositario va a tener que devolver, obviamente, la misma cantidad de bienes fungibles, en este caso, ejemplo, dinero, pero no necesariamente tienen que ser los mismos billetes. Entonces, vuelvo a reiterar esta diferenciación entre depósito regular y depósito irregular. El depósito regular es cuando hay una cosa cierta e individualizada, cuando se entrega un bien cierto e individualizado y se tiene que devolver el mismo bien a el depositante. Y en el caso del depósito irregular, ahí van a tener un bien fungible, léase habitualmente dinero, y en ese caso el depositario no tiene la obligación de devolver los mismos billetes, sino que puede devolver la misma cantidad, el mismo valor, pero diferentes bienes fungibles. Y a eso se le va a llamar depósito irregular. ¿Se entiende la diferencia? ¿Se entiende? Disculpe, profe, ¿podría dar un ejemplo? El ejemplo que les acabo de dar es, creo que se los di. A ver, un depósito regular es en el cual se da una cosa cierta. Por ejemplo, yo te doy en depósito una bicicleta. Entonces, vos me tenés que guardar la bicicleta, imagínate, por un mes. Yo la voy a venir a buscar al mes y me la tenés que entregar a mí, ¿no? Eso es un contrato de depósito, ¿no? Imagínate que por eso vos me cobrás 500 pesos. Perfecto. Es un depósito oneroso.
Cuando yo voy a buscar, yo quiero mi bicicleta. No quiero que me des otra. Porque es una cosa cierta y que está individualizada. ¿Hasta ahí se entiende? Eso se llama depósito regular. Ahora, hago lo mismo, pero en vez de darte una bicicleta, te doy 10.000 pesos. Esos 10.000 pesos, vos no me tenés que devolver los mismos 10.000 pesos dentro de un mes. Me podés dar 10.000 pesos, pero no tienen que ser los mismos billetes, porque el dinero es fungible. Cuando son bienes fungibles, no tenés la necesidad de darme el mismo billete, número de serie que yo te di, etc. Esa es la diferencia. El bien fungible, como lo puede usar el depositario, después lo puede cambiar y te puede dar otro. Como pasa acá, van a ver que el depósito dice se aplican las reglas del mutuo, lo mismo pasa en el mutuo. ¿Se entendió, Mariela? Sí, perfecto, profe, gracias. Bueno. Profe, consulta, además del dinero, ¿qué otro bien puede ser fungible? Y a ver, se me ocurre tal vez algo vinculado a algún alimento. No se me ocurre el ejemplo ahora, pero habría que verlo. Habitualmente el dinero es el caso habitual. Perfecto, perfecto. Te diría capaz, qué sé yo, capaz algún tema de comida, de alimentos que capaz se podría cambiar por otro de la misma cantidad y calidad. Habría que verlo en el caso particular porque a veces ciertas cosas no tienen la misma calidad que otras. ¿Se entiende? Bueno, en el caso de las monedas se da siempre en todos, aunque sean otro tipo de monedas también. Pero bueno, te debo otro ejemplo en ese caso. La verdad, ahora no se me estaría ocurriendo. Profe, ¿y si fuera moneda extranjera y uno quisiera que se le devuelva la misma por el tema de que uno a veces tiene dudas y demás, ¿se puede? Sí, como poder, siempre podés buscarle alguna vuelta al contrato para que eso suceda. Con el tema de la moneda voy a hacer dos aclaraciones. Con el tema de la moneda extranjera. El código actual, el código reformado en 2015, yo digo el código actual porque yo cuando cursé la facultad y la terminé todo, cursé con código civil viejo, ¿no? Todavía no estaba la modificación. Vino después, entonces para mí es como el código nuevo. Capaz ustedes ya cursaron directamente con este código nuevo y es el código de siempre. Este código nuevo, nuestro código unificado, se modificó el régimen en términos de obligaciones y antes las monedas extranjeras se consideraban como dar sumas de dinero y hoy por hoy se tratan como de dar cosas ciertas. Eso podría abrir un interrogante en el sentido, bueno, si es una obligación de dar cosas y no es una obligación de dar dinero, eso podría dar como cierto interrogante a que deberías entregar lo mismo. En principio, excepto alguna situación muy, muy particular, yo entendería. Si no lo pondrías en el contrato específicamente o tomarías algunos recaudos, acá en nuestro país existe algo que no existe en otros países. Por ejemplo, que nosotros, viste, tenemos los dólares cabecita chica, cabecita intermedia, dólares nuevos. Pues guardamos los dólares tanto tiempo en el colchón que todavía los dólares viejos siguen existiendo en los países como Estados Unidos y demás. Esos dólares ya casi, si bien son legales y son válidos, ya casi no circulan esos billetes, ¿no? Son billetes muy viejos. Y acá tiene esta cuestión, viste, de que, bueno, hay un tipo de dólar, te lo cobran diferente. Pero en principio no deberías tener problema. Si querés hacer eso, con todo el bien fungible, fíjate que el código mismo, yo lo dije antes, hay una manera en la cual el depósito deja de considerarse irregular para el caso de los bienes fungibles, que es si lo entregás en saco cerrado o en una caja cerrada. Ahí es como que lo que hay adentro no interesa, sino que vos lo que estás entregando es una caja o un saco.
y ahí no le permitís ingresar a ver o meter la mano, si se quiere, en lo que hay adentro de eso. Parece una tontería, pero funciona legalmente así. O sea, si vos entregás lo que entregás en depósito, aunque sea un bien fungible, lo entregás, digamos, en un envoltorio o lo entregás cerrado, eso no tiene por qué ser abierto y lo que está en custodia, más allá de que sepa la persona lo que hay ahí adentro, es eso y no lo podría utilizar y te debería devolver exactamente lo mismo. El código en eso es un poco claro, porque fíjate que también te dice que aunque vos prohibieses el uso de esas cosas, eso es como que no es válido. Fíjate que lo dice, aunque el depositante no haya autorizado su uso o lo haya prohibido en el caso de depósitos de bienes, igual puede utilizar esta función de, si es el bien fungible, de entregar otros de la misma cantidad y calidad. Así que lo único que te quedaría en principio, más allá de una disposición contractual, porque en principio el propio código dice, aunque eso esté así, igual puede, es entregarlos en un saco o en una caja cerrada. Ok, pero el valor de la bolsa, si está cerrada, se pacta, ¿no? Se dice lo. Sí, se dice lo que ¿Cuánto tiene el vale? contenido, obviamente, porque el depositario, tiene que estar en conocimiento de lo que le estás entregando, pero se lo entregas de una forma especial que él no puede, digamos, hacer uso de eso. ¿Por qué esto? Porque cuando vos entregás una cosa cierta, lo que se entrega en cierta medida es la tenencia y no la propiedad. Cuando vos entregás la bicicleta, yo no te estoy entregando la propiedad de mi bicicleta, estoy entregando la tenencia, en términos de derecho real, cuando es una cosa cierta. Entonces el depósito es regular, yo no te permito que me des otra, porque nunca te entregué la propiedad para que vos vendas mi bicicleta y después me entregues otra, aunque sea con las mismas ruedas o la misma marca. ¿Se entiende? Se entrega tenencia. En cambio, cuando vos entregás los bienes fungibles, como el dinero, ahí sí entregás propiedad, entregás dominio. Fíjense que esto en el artículo también lo marca. Cuando habla de entregar dominio de las cosas, vos entregás la propiedad. Por eso le permite al depositario utilizar esos billetes y después ponerlos por otros de la misma cantidad y calidad. Tiene esa diferenciación y eso es lo que marca la diferenciación entre depósito regular e irregular. ¿Hasta acá estamos bien? Bien. El plazo. Yo les comenté que en temas plazos, obviamente puede haber un plazo o puede no haberlo y que sea indeterminado. Acá hay que diferenciar, con el tema de los plazos me voy un poquito antes. Con el tema, antes ver un poco si es oneroso o gratuito, porque eso tiene algunas diferencias. El código presume al depósito oneroso, que es un contrato oneroso. Es decir, que por este depósito, por esta obligación de custodia o de guarda de un bien, una de las partes va a recibir, digamos, una suma de dinero, por ejemplo, ¿no? Va a recibir algo a cambio. No necesariamente una suma de dinero, pero va a recibir algo a cambio, ¿no? Entonces, lo presume oneroso. Pero también el depósito puede ser gratuito. Es decir, que la persona tenga la obligación y la custodia sobre un objeto y no reciba absolutamente nada a cambio. Solo tenga esa obligación de guardarlo y después, ¿no?, de restituirlo. Fíjense que esto lo tienen 1357 en adelante. Habla de, cuando llega algo a cambio, se habla del concepto de remuneración. ¿Qué pasa? Respecto a si es oneroso o es gratuito, van a ver que eso, como en todo tipo de contratos de esta índole, o cuando son gratuitos o son onerosos, a veces los regímenes de responsabilidad o ciertas obligaciones varían. Obviamente porque el contrato gratuito en cierta medida se considera una liberalidad. Entonces, ante eso, como se considera en cierta medida de esa manera, el código atenúa ciertas obligaciones
en ese caso. A diferencia del contrato oneroso, que al vos obtener algo a cambio, es decir, una remuneración, se considera, ¿no?, en la órbita, ¿no?, de que ambos obtienen ventajas, entonces ahí las obligaciones, digamos, son un poquito más estrictas. ¿Qué dice el código respecto a esto? ¿Qué pasa con respecto al plazo vinculado a estas dos cosas que justamente se los comentaba antes a propósito? Cuando el contrato no tiene un plazo definido, ¿m?, si el contrato es oneroso, es decir, se debe remuneración, el depositante, quien entregó la cosa, lo puede pedir antes en cualquier momento. Es decir, yo te pacté que te doy mi bicicleta y me la ibas a guardar por una remuneración X, 1.000 pesos, no te dije por cuánto, te dije solo esas sumas. Bueno, yo en cualquier momento te lo puedo pedir. ¿M? Lo mismo pasa si hubiese adoptado un plazo, te lo puedo pedir antes. ¿M? Es decir, si yo te dije, custodiámela o guardámela por el plazo de 20 días, yo te la puedo pedir a los 10 días, no hay ningún problema, pero te tengo que pagar la remuneración completa del plazo. Ahora, cuando es gratuito, pasa la inversa. Si yo no tengo un plazo definido, tengo un contrato gratuito, es decir, estoy haciendo una liberalidad en cierta medida, lo que permite el código es pedir, digamos, o que el depositario pueda, ¿no?, intimar a la otra parte, al depositante, a que reciba el bien. Es decir, bueno, yo te estoy guardando esto, no te estoy cobrando nada, no te lo voy a guardar eternamente. Si en algún momento cambio de opinión y no quiero custodiar más este bien, te puedo, digamos, si se quiere, obligar o intimar a que vengas a retirar ese bien que está bajo mi custodia. Justamente porque es gratuito y estoy haciendo una liberalidad. Sí, decime. Una consulta, doctor, pero al ser a título oneroso, ¿no? Sí, Perdón, gratuito. sí. El depositante, o sea, el que recibe la cosa, El depositante es el que la entrega. perdón, el depositario, Sí. bien. ¿No le puede pedir por los gastos de esa custodia? ¿No le Sí. puede pedir dinero por esa custodia? A ver, no remuneración. Remuneración es una cosa, gastos o reembolsos de gastos son otra cosa. El código vos vas a ver, y esto también pasa en lo que es oneroso, cuando vos por tu custodia o tu guarda tenés que hacer algún gasto, ese gasto se reembolsa. Eso lo tiene aclarado el código, pero no habla, Alejandra, de remuneración en sí misma. ¿Se entiende la diferencia? Una cosa es que vos digas, mira, tuve que hacer un gasto necesario para poder custodiar ese bien, para poder guardar ese bien por X tiempo. Eso sí es reembolsable, pero no es una remuneración. La remuneración es algo que vos pactás, donde vos haces o custodias o guardás ese bien por justamente una remuneración, por un valor. Es una contraprestación. Eso en el gratuito no lo tenés, sin perjuicio del reembolso de gastos que sí puede darse, como bien vos decís. Genial, o sea que sí le puedo pedir algo por haber tenido la cosa por haberle cuidado la cosa de Siempre y cuando hayas incurrido en gastos. gastos. Sí, siempre y cuando. Gastos razonables que tengan que ver con esa custodia que vos haces, pero no una remuneración, no una contraprestación, no un lucro. ¿Se entiende la diferencia? La cosa es gastos, es decir, mirá, no sé, lo que se te ocurra. Tuve que, no sé, gastar tal dinero para mantener al bien en tal lugar porque si no se podía dañar. Bueno, perfecto. Hice tal cosa. Bien, eso es un gasto. Ahora,
yo puedo, tal vez, en un depósito gratuito, mantenerte el bien completamente en perfectas condiciones y todo, y no incurrir en ningún gasto, porque tengo el lugar, ya lo tenía, o sea, no necesité hacer nada extra y demás. No sé, lo tuve en un lugar, en mi garage, guardé la bicicleta ahí, y ahí quedó y no hubo ningún problema. Ahora, si por alguna razón yo tuve que hacer un gasto, eso obviamente, como una especie de rendición de cuentas, se podrá reclamar. Lo dice el mismo artículo. ¿Qué más tenemos? Estábamos con plazo. Sí, no tenemos mucho más de plazo. Es un poco lo que le dije con esa diferenciación en tanto de oneroso. Estoy mirando algunas cositas más, porque tampoco... Bueno, acá hay algo interesante que dice el código, que habla de lo que es la prueba del dominio. Como les dije antes, este no es un contrato en donde, en principio, se transmita el dominio, excepto en las cosas fungibles. Pero así todo, lo que dice el código es que vos como depositario no le podés exigir a la persona que te va a depositar algo, o sea, que te está entregando el bien, que te pruebe que es el titular del bien. Eso no es necesario y no se puede exigir. Es decir, voy al ejemplo típico. Bueno, me están depositando X mercadería. Vamos con otro ejemplo. Yo no necesito pedirle a la persona que me está trayendo la mercadería, bueno, vos sos el titular de esta mercadería, necesariamente. No, con que la tenga, o sea, el contrato se rige independientemente de si la persona es o no es titular, ¿no?, del bien. Otra cosa más respecto del depósito que también es interesante. ¿A quién hay que restituirle? En principio hay que restituirle al depositante, la persona que te dio el bien. Esto parece obvio, pero está bueno aclarar. A esa misma persona hay que restituirle el bien. Puede ser que también esa persona haya designado a otra en el contrato. Va a retirar o entregarle el bien a X persona. En ese caso, se lo entregarás a X persona. Pero en principio, siempre se tiene que entregar al depositante y el código establece que el lugar donde se restituyen las cosas es el lugar donde se está guardando. O sea, en el mismo lugar donde se guarda, es en ese mismo lugar donde se le debe entregar cuando la retira al depositante el bien. Respecto a las responsabilidades, son claras. Si yo tengo la guarda o la custodia, si ese bien es dañado o es perdido en virtud de mi deficiente guarda, voy a ser responsable, excepto, y ahí aplico las normas comunes de la responsabilidad civil, excepto las eximentes que permite el código. Bien. Hasta ahora entonces vimos depósito regular y depósito irregular y algunas características generales de depósito. Van a ver ustedes que hay algo en el código, una sección que es depósito necesario. Acá vuelvo a lo que era el código anterior. El depósito necesario se mantiene como era en el código anterior una parte, que es aquel en el cual el depositante no puede elegir o no tiene la libertad plena, si se quiere, de elegir a la persona del depositario. Y el ejemplo típico era en el caso de, y lo nombra también el código, en el caso de un acontecimiento, de una catástrofe, de una inundación, de un incendio, donde tal vez una persona, por necesidad de resguardar sus bienes, adopta a quien puede y le da la custodia de esos bienes para que se los guarde, ¿no? En un caso como si sería de fuerza mayor. Entonces ahí había una persona que se transforma en depositario necesario, ¿no? El cual el depositante no eligió con total libertad porque no tenía mucha opción. Bueno,
está pasando algo, necesito solucionar un problema que tiene una determinada urgencia. Pero ahora se ha agregado en el nuevo código algunos casos, si se quiere, un poco intermedios, que son, bueno, casos de depósito en donde, si bien no lo elijo libremente, o al depósito como accesorio, que es con respecto a las pertenencias que ingresan los viajeros a los hoteles. ¿Mm? Cuando uno se hospeda en un hotel, obligatoriamente tiene que llevar su equipaje y obligatoriamente deposita su equipaje en ese hotel. ¿Por qué digo que no hay, digamos, una necesidad como imperiosa urgencia como en el otro caso que se ve muy diferente? Porque obviamente uno va a un hotel habitualmente, ¿no? Porque quiere, porque se va a hospedar, porque se va de viaje, etc. Entonces hay una cierta elección del lugar muchas veces. Pero bueno, se enmarca dentro de esta situación, capaz de ese tipo de contratos, una especie de depósito necesario en donde, bueno, si bien yo voy a hospedarme, y el contrato principalmente sería el contrato de hospedaje, el ir a hospedarme, como tengo que ir con mis pertenencias, esas pertenencias las tengo que depositar ahí, entonces como una especie de contrato accesorio donde yo necesariamente, digamos, me veo forzado a estar en esa situación, ¿no? Con estos ribetes que le cuento que no son los casos de una catástrofe, un incendio o una inundación. ¿Y qué pasa acá? Bueno, acá lo que el código norma es un poquito la responsabilidad, especialmente por esos efectos que yo ingreso, ¿no?, a estos lugares de alojamiento y de hoteles. La responsabilidad acá va a ser de custodia y de guarda, obviamente, de esos depósitos y efectos, y va a ser una responsabilidad, perdón, objetiva, dice el código. Muchas veces igual acá van a haber incluido la ley de defensa del consumidor también, pero específicamente el código, sin perjuicio de que pueda incluirse la ley de defensa del consumidor, habla de responsabilidad objetiva, habla de que únicamente se pueden eximir, ¿no?, por caso fortuito o causa ajena. Es decir, si yo estoy en un alojamiento de un hotel y tengo que dejar mis cosas allí, confío en la gente de ese hotel, porque yo en algún momento, por más que yo tenga la llave de la habitación y me retire, por más que yo en cierta medida no le entregué las cosas al hotelero, entre comillas, van a estar en su custodia por estar, digamos, alojándome en ese lugar. Y obviamente, ustedes bien lo saben, los hoteles, por más que nosotros tengamos la llave de la habitación, tienen otras copias, tienen acceso a la habitación, por ende tienen acceso a mis pertenencias, ¿no?, a las pertenencias que están alojadas. Y responden por ello porque tienen un deber de custodia y de guarda por ello. Muchas veces se ven muchos carteles en estos tipos de establecimientos donde no se hacen responsables absolutamente por nada de lo que pase con esos efectos. Bueno, acá está la respuesta. La responsabilidad es objetiva y sí tienen responsabilidad de custodia o guarda sobre esos efectos que si después se pierden, se destruyen o se dañan, ellos son responsables. Ahora bien, el código también marca algunas características puntuales. ¿Qué pasa si la persona de repente trae algo de un excesivo valor? Porque esto también tiene un problema. ¿Qué pasa si la persona de repente me aparece y me dice, mirá, ¿sabés que en mi valija traía un Picasso? O traía cierta cantidad de dinero, muy elevada. Bueno, lo que dice el código acá es que de eso hay que dar aviso. Se presupone, por una cuestión de buena fe, por acá viene el principio general en los contratos, si vos te vas a alojar en una habitación de un hotel o en un alojamiento, no vas a llevar una cosa de gran valor, en principio, o grandes sumas de dinero. Entonces, en el caso de que vos tengas un objeto que exceda
lo normal sería que lleves ropa, ¿no? Y diversos, capaz, utensilios, pero cosas lógicas de una persona que está viajando, que se está alojando en un lugar, no que lleves cosas de mucho valor. De ser así, vos tenés que dar aviso al hotelero. ¿Para qué? Dos cosas. Como uno tiene el deber de guarda, ¿no? En este caso el hotel o el alojamiento, para que ellos cumplan bien su función, lo lógico, buena fe, es que se lo avises y así te exige. Entonces, si vos llevas cosas de alto valor, hay que dar aviso a ello. Y en ese caso el hotel podrá, si se quiere, negarse a recibir esas cosas si es razonable esa negativa, ¿no? Después entraremos en otra discusión de cuándo es razonable y cuándo. Pero avisar. Habitualmente los lugares, como ustedes saben, los hoteles tienen condiciones especiales para cuando uno lleva un objeto de mayor valor. Tienen cajas de seguridad, etcétera, donde la cosa tendré otro nivel de custodia. Pero por eso habitualmente debería informarse o declararse para que eso esté en conocimiento de la otra parte y que la otra parte capaz te brinde la información o los elementos para que vos puedas resguardar esos bienes. Después, si pasa algo, obviamente estará dentro de los problemas que tenemos que solucionar como abogados todos los días, ir viendo un poquito estas normas o cómo se ha actuado en consecuencia. Esta cuestión de los efectos que viajan con nosotros en lo que se llama depósito necesario, incluido también en hoteles, también lo sigue respecto de un vehículo, ¿no? Nosotros, por ejemplo, vamos al hotel y vamos en auto y dejamos el auto en un lugar que tiene especialmente el hotel. Eso también está dentro de la guarda y la custodia. Hace la pequeña salvedad de que no respecto de los efectos que tengamos dentro del auto. Es decir, bueno, ahí habría que ver de no dejar cosas de valor dentro del auto, porque volvemos a lo mismo de las valijas o de las cosas que llevamos encima. Si yo te dejo el auto, la idea es que te estoy custodiando el auto, ¿no? Que en el auto, en el baúl, haya algo de excesivo valor, ¿no? Todo tiene que tener coherencia en el sentido de qué estoy custodiando y hasta dónde me estoy responsabilizando, ¿no? Por esa custodia. Si vos venís en un coche, entiendo que estoy custodiando tu coche, no tu coche y algo y 4 millones de dólares en el baúl. No, es tu coche nada más. Por eso, en principio, no se hace cargo por efectos que hubiese dentro del vehículo. Podrá ser discutible si después falta algo que hay dentro del vehículo que no es algo de un valor diferente, habrá que, bueno. Después, obviamente, ustedes saben que el derecho no es 2 más 2 igual 4 y puede entrar en discusión este deber de guarda de si se extiende un poquito más o se extiende un poquito menos, si tienen cosas particulares, cláusulas particulares, etc. Pero en principio se extiende la responsabilidad también a vehículos, no a los efectos que se dejan dentro de los vehículos. Y esto también acá nombra el código en este tipo de custodia, este tipo de responsabilidad objetiva y de guarda, no solo a los hoteles, sino también a playas de estacionamiento, garage, restaurantes, supermercados podrían ser, etc. Tal vez esta parte de este depósito necesario y de estos efectos, capaz son los casos que más van a ver el día de mañana con problemas vinculados a este tipo de contratos de hospedaje, de garage, de playa de estacionamiento, donde ustedes vean este deber de custodia o de guarda y esta responsabilidad objetiva y las normas aplicadas del depósito. Bueno, creo, si no me olvido nada, más o menos estamos bien. Esto en lo que respecta a depósito. ¿Tienen alguna duda de esto último que vimos? Bueno, veamos mutuo. Mutuo está un poquito más adelante.
famoso contrato de mutuo, 1525. Contrato de mutuo. Muchos contratos de mutuo vamos a ver en nuestra vida. El mutuo, fíjense el concepto, una parte que se va a llamar mutuante, la otra se llama mutuario. Fíjense que siempre guardan similitud los nombres en sentido de quiénes son las personas que entregan y demás, como la ocasión, etc. El mutuante se obliga a entregar en propiedad una determinada cantidad de cosas fungibles y el otro se obliga, el mutuario, a devolver esa misma cantidad de calidad y especie. Estamos hablando de cosas fungibles y el ejemplo, vuelvo al típico, el mutuo es el mutuo dinerario. Es el ejemplo más clásico, ¿no? Este es el famoso préstamo de dinero, ¿no? El mutuo de dinero. Acá entro con mi aclaración respecto de los contratos bancarios que me pidió que les diga el doctor Fernández. Tanto lo que vimos de depósito como lo que vamos a ver ahora de mutuo no son las mismas figuras que van a ver ustedes en el contrato bancario. Porque en el contrato bancario ustedes tienen el préstamo personal bancario y tienen los depósitos a plazo fijo o también tienen el contrato de caja de seguridad, que tienen mucha analogía, muchas normas parecidas. Conceptualmente pueden ser muy similares a esto, tanto al depósito como al mutuo. Pueden encontrar, en el caso de caja de seguridad, la misma obligación de seguridad, de custodia. En el caso del depósito, depositar un dinero, entregar, restituir X dinero y un poquito más, ¿no? En el caso del préstamo personal, es un préstamo de dinero también, que se devuelve con intereses, igual que el mutuo común, pero tienen diferencias. Si bien van a tener muchas similitudes o van a encontrar cosas similares, son diferentes. ¿Por qué? Porque los contratos bancarios justamente se enmarcan dentro del sistema bancario, donde seguramente ya lo habrán visto, una de las partes es una entidad financiera que está, digamos, dentro de la ley de entidades financieras y está dentro de un sistema distinto, si se quiere, y tiene reglas un poco diferentes. Es como una especie, yo diría que es como algo, es una especialidad de este tipo de contratos. Son estos contratos, o conceptualmente son, o tienen algunas cosas de estos contratos, o son muy parecidos, pero tienen un agregado de especialidad mayor. Primero, por ejemplo, que siempre van a haber una entidad bancaria de las que están reguladas en la ley de entidades financieras como una de las partes, y por el otro lado, los van a ver inmersos en un sistema de ese tipo. El préstamo personal bancario ya lo van a ver, pero obviamente es una de las famosas, si se decirlo de esta manera, de las operaciones activas que tiene el banco, mientras el depósito es una de las operaciones pasivas que tiene el banco. Está marcado en un sistema donde el banco hace dinero con el spread, que es la diferencia entre las tasas de interés pasiva y activa. Y la caja de seguridad, obviamente, en el marco de lo que es un banco, es muy diferente a algún depósito civil común y corriente, porque tiene otros niveles, ¿no? de seguridad, de rigor, algunas que otras cláusulas específicas normadas, como tiene una cuota más de especificidad, hay algunas cláusulas o algunas normas un poquito diferentes. Entonces, no son las mismas figuras, son parecidas, muy parecidas en algunos casos, pero no son lo mismo. Especialmente el préstamo personal con el mutuo, ¿no? En ambos van a ser un préstamo de dinero, pero no en todos los mutuos el que presta es un banco, no en todos los mutuos, digamos, esa operación está dentro del marco
de la actividad bancaria o la actividad financiera. Por más que lo vean bastante parecido y capaz algunas normas del mutuo se apliquen también al préstamo personal, pero tiene ciertas diferencias en cuanto al tratamiento. Si estás en el marco de la Ley de Defensa del Consumidor, también se aplica el artículo 36, ¿no? Etcétera, ¿no? Que son requisitos, ¿no? Para las operatorias financieras y demás. Entonces, ahí está un poquito la diferenciación, que cuando ustedes vean la última parte de contratos bancarios, ya no lo general, sino lo especial, cada contrato en sí, tengan presente que si bien van a encontrar algunas analogías en cuanto a los deberes o en cuanto a las obligaciones o en cuanto a los conceptos con estos contratos de depósito y mutuo, tienen, obviamente, por eso están regulados aparte, una normativa específica porque son distintos en cierto modo y se los reguló y se los protege de otra manera. Es más, toda la parte general que ustedes vieron de contratos bancarios, en principio no se aplicaría a un mutuo de dinero normal, en donde no esté inmerso, ¿no? En el sistema bancario o en una entidad financiera, ¿no? Ahí ya empiezan a tener diferencias. Bien. Dicho esto, vamos con el tema del mutuo. El mutuo, le digo, el mutuante entrega una cantidad de cosas fungibles, ¿no? A cambio, no, perdón, y el mutuario las devuelve de la misma calidad y especie. El mutuo también se presume oneroso. Y habitualmente cuando lo que se entrega es dinero, el dinero se devuelve, valga la redundancia, como ustedes saben, con intereses. Los intereses se pactan por las partes. Si no están pactados, habitualmente se utiliza el interés de la plaza. Ustedes van a ver que en todo lo que refiere a intereses del dinero en sí, en la justicia, digamos, cada fuero ya tiene establecido sus pautas. En estos casos, si el mutuo puede ser, en esta instancia, es verdad que el código, lo que es civil y comercial, por eso está unificado, ha hecho una distinción, o cada vez se distingue menos. Antes había una distinción cuando el mutuo era civil o el mutuo es comercial. Hoy podríamos decir que obviamente la diferenciación la da si las partes son comerciantes o no. Eso podría tener una pequeña relevancia más. Hay un caso en el estudio donde esto lo hemos visto. Puede tener una cierta relevancia en cuanto a qué fuero se puede aplicar en capital, que el fuero civil y el comercial no están unificados. Para poner un ejemplo, si yo les presto dinero a alguien de ustedes, yo no soy un comerciante, puedo prestar un dinero y me lo devuelvan en X plazo, hasta podría no ser oneroso, podría ser gratuito. Bueno, si no se da esta particularidad de que las partes son comerciantes o no se da la sensación de que el objeto de ese mutuo es un objeto comercial, tal vez eso podría tratarse en la órbita del fuero civil y no en la órbita del fuero comercial. Ahora es diferente si una de las partes que entrega ese dinero fuese, no sé, un prestamista privado, no una persona que se dedica a prestar plata. Entonces, en ese caso, estaríamos en otra situación, o que tal vez el préstamo de dinero se dio entre dos empresas. Una empresa le presta un dinero a la otra y ese dinero va a ser utilizado para un emprendimiento comercial, etc. Entonces, podría tener, ¿no?, un objeto comercial. Esas diferencias en otros fueros donde está unificado, como en provincia, que el fuero civil y comercial judicial está unificado, no las tenemos, pero todavía en capital a veces tenemos que andar viendo un par de cosas de, bueno, esto tiene tinte comercial, esto tiene tinte más civil, ¿no? Tenemos que ir viendo un poquito la materia. Ustedes saben que la materia es improrrogable, ¿no? No puede ser, digamos, aunque esté pactado, ¿no? Lo impide el derecho procesal, digamos, un ejemplo de prórroga.
Entonces, tiene cierta relevancia esto. Bien. Dije que el mutuo en principio se considera oneroso, excepto, obviamente, que explícitamente sería que es gratuito y obviamente se deben, ¿no? Cuando se restituyen esos bienes fungibles, se deben los intereses en el caso de ser dinero. Y fíjense que en otro tipo de cosas fungibles que no sean en el caso de dinero, se deben intereses de acuerdo a, bueno, cuánto sea el valor de esos bienes en la plaza al momento. Es como, bueno, que tiene una manera de liquidarse. Hay un tema respecto del mutuo, como lo decíamos antes, con respecto de la moneda extranjera. Eso es un problema que hoy se está generando en demasía y lo van a ver muchas veces. Que es lo que yo les comentaba antes, que la moneda extranjera hoy está, digamos, en el código entendida como obligaciones de dar cosa cierta, pero no solo eso, sino que el propio código, no me acuerdo bien el artículo, los tendría que buscar. Si ustedes tal vez lo recuerden de obligaciones, hay un artículo, tal vez lo han hablado, ¿no? Por la problemática que esto ha generado, hay un artículo que indica que lo que es moneda extranjera se puede, digamos, pagar o se puede saldar esa deuda al tipo de cambio en moneda de curso legal. Ese artículo trajo un problema muy grande porque es muy normal ver mutuos en dólares. Y en este país, cuando uno entrega dólares, quiere que le devuelvan dólares, no que le devuelvan pesos. Entonces, esto trajo muchos problemas en la jurisprudencia. Hoy en día, los abogados intentamos poner un montón de cláusulas de la mejor manera posible, que tratemos de prever, ¿no? Un poco lo que hacemos los abogados en términos contractuales, a veces intentar prever un montón de situaciones o la mayor cantidad de situaciones para que evitar que esto suceda, ¿no? Ponemos que se renuncia a este tipo de facultades, ponemos que se renuncia a teorías de imprevisión, ¿no? A casos fortuitos, a que se aleguen, digamos, ciertas situaciones, ¿no? De imposibilidad de incumplimiento debido a normas del Poder Ejecutivo de no poder conseguir billetes de moneda extranjera, etcétera. O hasta a veces estipulamos un cambio específico para el caso que se quiera pagar en pesos, bueno, que se haga un cambio de dólar X, que no es el dólar oficial que sabemos que está atrasado, entonces para que la persona que si le pagan en pesos se pueda dar media vuelta e ir a un dólar informal y comprar igual los billetes. Bueno, esto hoy nos genera infinidad de problemas. Sin perjuicio de que también, y ya voy con vos Alejandra, que vi que me levantaste la mano, sin perjuicio de que también esto también puede estar inmerso con la Ley de Defensa del Consumidor y también podría darse un contrato, valga la redundancia, bancario, ¿no? También dolarizado, entonces puede tener muchas aristas. Pero el problema de entregar dólares, ¿no? Y que después la gente no esté pudiendo devolver los mismos billetes, eso está abriendo una infinidad de problemas porque, bueno, este artículo permite o permitiría, ¿no? Saldar la deuda en moneda de curso legal, y eso abre grandes interrogantes en la justicia y siempre hay mucho litigio en torno a esto. Decime, Alejandra, perdón, quería terminar la idea. No, ya por eso la bajé la mano, porque me respondió lo que le iba a preguntar. Ah, bueno. Sí, está generando mucho litigio, así que bueno.
A veces en nuestro trabajo, como cuando uno redacta un contrato, el principal trabajo que uno hace es prever lo que puede pasar. Decir, bueno, a ver, ¿qué problemas me puede traer esto? ¿Qué pasa si no se cumple tal cosa? ¿Qué pasa si tengo que litigar? ¿Qué pasa si sucede tal otra? Entonces yo empiezo a prever todo lo que, o debería prever lo mayor posible para que la respuesta a todas esas situaciones estén en el contrato. Lo que pasa es que obviamente se puede prever todo, ¿no? Y obviamente a veces uno tiene también deficiencia en la redacción. Entonces es ahí cuando las cosas no están previstas, cuando las cosas, los hechos superan lo que está estipulado en el contrato, cuando hay diferencia en la interpretación de los contratos, donde empieza, o cuando las propias partes intentan ver de escaparse de esos contratos de alguna manera por X razones, es ahí donde empieza el litigio. Pero bueno, siempre ustedes piensen que redactar un buen contrato, o la manera que ustedes tienen que pensar cuando redactan un contrato, es pensar en los problemas que van a tener en esa relación contractual, y eso es lo que ustedes deberían prever. Un buen contrato te evita problemas, te evita discutir cosas, te da la solución. Pero bueno, a veces no es suficiente y a veces hay problemas que inevitablemente tienen que ser resueltos de otra manera, que por más que los preveas, igual cuando una parte no tiene voluntad de cumplir o hay incumplimientos, efectivamente hay que accionar. Pero bueno, el contrato te da el marco. Entonces, se está viendo mucho, por ejemplo, doy mi ejemplo, digamos, de la práctica, que los mutuos que son dolarizados tienen estos problemas por, obviamente, la situación económica y la imposibilidad de a veces de acceder, más allá de lo costoso en sí, de acceder a la divisa, que pueden ser dólares, pueden ser otro tipo de divisas de otros países. Uno dice dólar porque es lo más habitual, la divisa extranjera más habitual que manejamos los argentinos, pero podría ser igual otra divisa. Les hablaba del tema de los intereses, que tal vez también es interesante. Todo lo que es tema intereses, o temas honorarios, o temas costas, siempre que es algo que como que se ningunea un poco en el estudio, y después cuando ustedes ejercen la profesión, se pasan, esto va a parecer un comentario un poco mercantilista, pero después esos temas de intereses, de costas y honorarios terminan siendo temas muy importantes en cuanto a los contratos, porque implican un porcentaje económico, ¿no?, de esos contratos y de dinero de las personas que ustedes van a defender, que no son poca cosa. Así que les sugiero que cuando los lean o cuando se aboquen a esos temas, no los toquen como temas que, bueno, parecen que son accesorios, ¿viste? Como cosas que están ahí en el derecho procesal y no es lo importante. Después, al final de la sentencia, cuánto es de intereses, cuánto hay que pagar de honorarios, cuánto hay que pagar de costas, son las cosas más importantes, ¿no?, del derecho procesal. Y ahora que estamos acá en tema de mutuo y en temas de que yo le decía, bueno, el mutuo se devuelve con intereses, más allá de lo pactado, los fueros ya tienen algún límite en cuanto a intereses. Ustedes entiendan que por más que pacten una cláusula muy alta de intereses, eso va a ser limitado, ¿no?, por la justicia. Y va a ser limitado, les diría, casi de oficio, aunque ustedes no lo pidan. Por ejemplo, la justicia comercial habitualmente no aplica una tasa de interés en pesos superior a 2,5 veces la tasa activa. Ese es el plazo máximo. Pues dependiendo de algunas cámaras, hay algunas cámaras que aplican 2,5 veces la tasa activa como tope máximo de intereses, algunas 2 veces en vez de 2,5 veces, y otras 1,5 veces la tasa activa. Le ponen topes, a veces algunos un poquito más, otros un poquito menos, de acuerdo a... Pero no vas a poder tener, por ejemplo, una tasa activa en pesos que supere 2,5 veces. Lo mismo en el fuero civil.
Esto en lo que respecta a intereses pactados por las partes. Lo mismo que las tasas en dólares. Ustedes pueden ver capaz contratos en dólares donde tienen tasas, no sé, 1% mensual, 0,2% diario, que después no se dan tasas de 30% en dólares anuales. Bueno, eso va a ser totalmente limitado por el fuero. Hoy la tasa de interés en dólar es entre el 6 y el 8 anual que entregan la justicia civil y comercial, también dependiendo algunos juzgados o cámaras, algunos un poquito más, otros un poquito menos. Pero esa es la tasa, por ejemplo, en dólar anual que van a tener en la justicia si terminan litigando. Siempre, obviamente, pues con la práctica ustedes lo van a tener presente esto, pero digo, es importante porque vale a la estrategia jurídica, el análisis de los contratos, ¿no? Imagínense que alguien viene con un contrato de mutuo en dólar o en pesos, y tiene una tasa altísima que tienen que pagar y demás. Obviamente esta es información que saben que ese tipo de contratos, esas tasas van a ser declaradas, digamos, abusivas, si se quiere, o usureras, si superan esos límites, que eso no se va a poder aplicar en el marco de la jurisprudencia. ¿Mm? Al mismo tiempo lo van a tener también para ya ustedes saber el cálculo de los intereses, todo lo que respecta a deudas dinerarias. ¿Mm? Para saber cuánto les corresponde reclamar. ¿Mm? Cuando practican liquidaciones y demás, sabiendo en el fuero en el cual se está manejando. Los fueros de provincia son diferentes. Los fueros de provincia, por ejemplo, para tasa en pesos aplican la tasa VIP, que es la tasa del banca internet o intranet provincia, del Banco Provincia, que es la tasa para plazos fijos digitales. Esas son las tasas comunes. Así que bueno, un poquito de idea en ese sentido como para que lo tengan presente, ya que hablamos un poquito de intereses en cuanto al tema mutuo. El mutuo no es un contrato que tenga muchas más cosas. Acá hay una cláusula interesante que antes no estaba regulada así, que es la 1529, que habla del incumplimiento. Habitualmente en el mutuo, cuando se restituye, ¿no?, el dinero a lo largo del tiempo, se hacen cuotas, no se hace todo de un saque. No es que, bueno, yo te presto 100.000 pesos a vos y me vas a devolver los 100.000 pesos en una cuota de acá. Puede pasar, pero habitualmente el mutuo, cuando es dinerario, se devuelve en cuotas. Esas cuotas a veces tienen un lapso largo, por ejemplo, 12 meses o 24 meses. Entonces, ustedes van a ver mucho estipulado en los contratos, pero el que está ya directamente también en la normativa legal, igual, insisto, ponerlo, lo que se llama una cláusula de caducidad de plazo. ¿Por qué? Porque si mi primer cuota vence en octubre 2022 y la segunda vence en noviembre, si vos no me pagas la primera, yo caigo en mora automática por el vencimiento de un plazo y solo tengo reclamo sobre la primera cuota, pero ¿qué pasa con la segunda? ¿Qué pasa con la tercera, con la cuarta, con la quinta? ¿Qué pasa si me incumplí 5 cuotas seguidas? Todavía tengo que esperar a que venzan las 24, tengo que esperar 2 años a que venza todas las cuotas para poder reclamarte la totalidad del préstamo. Evidentemente eso no. Antes se estipulan muchas cláusulas de caducidad de plazos donde cuando uno entra en mora con una cuota, con 2, depende cómo esté normado, todas las restantes se caían y uno podía reclamar todo, ¿no? La típica cláusula de caducidad de plazo. Ahora ya el código esto lo marca como algo normal en este tipo de contratos cuando hay cuotas, ¿no? Porque dice que da derecho al mutuante a resolver el contrato en un incumplimiento y a exigir la devolución total de lo prestado. Eso podría dar lugar, ¿no?, a considerar que la caducidad de los plazos un poquito, ¿no?,
viene ya normada en el Código Civil. Porque se habla de, ya podés exigir la totalidad. Igual, como podría no ser extremadamente clara esta norma, porque no habla específicamente de cuotas, lo lógico, cuando ustedes tienen cuotas en los contratos, es poner una cláusula de caducidad para no tener necesidad de esperar a que venza cada una de las cuotas, porque si no, no son exigibles, y al no ser exigibles, porque todavía el plazo no está vencido, no están en mora esas porciones, ¿no?, de crédito. Y si el mutuo es demasiado largo, eso podría tener un problema, tal vez con el tema de la prescripción. No tendría que estar reclamando parcialmente el crédito, porque si espera hasta que termine, ¿no?, podría tener un problema de prescripción. Aparte también que no está bueno para el cliente. Si yo tengo un cliente, un mutuario que es incumplidor, ya incumplió la segunda, la tercera y la cuarta cuota, y le di 12, lo que menos quiero es esperar a que se termine de cumplir el plazo, porque sé que no me va a estar incumpliendo. Estoy perdiendo dinero porque no me lo está devolviendo, y está, digamos, el dinero. Ustedes saben que la utilización del dinero en el tiempo, lo que se llaman los intereses compensatorios, es algo muy importante. Por ende, no tener el dinero disponible, no poder invertirlo, no poder utilizarlo, ya de por sí es una pérdida de plata. Por ende, este tipo de cláusulas, cuando hay contratos de mutuo con cuotas, habitualmente lo que hacen es eso. Ante los primeros incumplimientos, se puede exigir, se da por caducada todas las cuotas pendientes y se exige el monto total del contrato, la amortización completa del capital. ¿Preguntas? ¿Preguntas prácticas de esto que les genere duda? El mutuo puede venir, el mutuo lo van a ver en muchos lados. Pueden tener mutuos así simples, los cuales les apliquemos estas normas, mutuos civiles, préstamos entre personas, préstamos capaz entre personas que no son entidades financieras. Lo van a ver mucho con el préstamo personal, lo van a ver ligado también mucho a los préstamos hipotecarios, que son mutuos garantizados, hipotecas, ya dentro de contratos bancarios. No necesariamente, pero habitualmente sí. Puede haber personas físicas, tengo ejemplos en el estudio, que hay personas comunes que prestan dinero y también hacen un mutuo hipotecario porque garantizan con hipoteca esos, y no son entidades financieras, por ende no están dentro de lo que es un préstamo hipotecario, un préstamo personal con garantía hipotecaria. No están dentro de lo que son contratos bancarios. Así que el mutuo lo van a ver vinculado a muchas cosas. También puede ir con un tema de prenda, en el caso de que sea un bien mueble. Habitualmente un automóvil. Vinculado, vuelvo a repetir, a otras normas o a otros contratos, ¿no? Tema contractual, ustedes ya se estarán dando cuenta que no son cosas estancadas. Que bueno, esto es tal contrato y solo aparecen las normas de este contrato acá y no aparecen más nada. No se da así. Ustedes van a tener un contrato, probablemente vean normas de otro metido en el medio, aparezca la ley de defensa del consumidor, mezcle con otras cosas, puede aparecer algo de derechos reales, si tiene una garantía, como les digo, hipotecaria, prendaria, usufructo, puede muchas cosas, ¿eh? Puede haber un mandato también en el medio, apoderados, personas que se presentan, ¿no? No es que van a ver una cosita sola, van a ver todo junto. Y aparte, si hay algo que siempre digo, es que la realidad supera a cualquier caso de laboratorio que ustedes vean, así que se van a encontrar con cosas que realmente van a decir,
wow, y que son grises que, bueno, ya se acostumbrará. Cosas raras, la gente a veces cuando hace negocios prolijos, perfectos. ¿Mm? Sí, puede ser, accesorio puede ser, sí. Habitualmente el mutuo no es tan accesorio, porque el mutuo es principal. El préstamo del dinero habitualmente cuando aparece en un contrato aparece como una obligación principal. Sí hay cosas accesorias que a veces están vinculadas al mutuo. Como les digo, las hipotecas, las prendas, la fianza. Uf, fianzas. No les traje hoy un contrato mutuo, lamentablemente. Ahí fallé para ustedes, pero eh, así como en una locación ven una fianza, en los mutuos van a ver fianza como una cláusula. Y es un contrato accesorio. La fianza es un contrato accesorio, naturalmente. Lo vimos nosotros, fianza. Si mal no recuerdo. Así que también las van a ver. Creo que se los dije también. Los mutuos van a ver fianzas. Muy normal verlas. Así que lo que quiero que se lleven de esto, más allá de los conceptos, empiecen a pensar en un mundo jurídico que es, si se quiere, como más un caos. Que no es todo tan sencillito, no viene todo tan perfecto, ¿eh? Contratos de compraventa, que también puede tener garantías, fianzas, cosas, mandatos, porque hay personas que están representando como poderes, cosas vinculadas al derecho comercial, al societario, todo junto. No es algo que viene masticado. Los contratos no vienen masticados, menos los problemas de litigio. Al contrario, cuando ya está el problema es porque ya hay algo que no está funcionando del todo bien. ¿No? Hay graves deficiencias de interpretación de cosas que pasaron, de hechos, de situaciones. Así que vayan viendo un poco estos contratos con esa visión, ¿no? De que van a estar mezclados. Y van a tener que aplicar todo al mismo tiempo. Ese es uno de los trabajos más difíciles que tenemos que hacer como abogados, encuadrar jurídicamente lo que nos están contando, lo que estamos viendo, lo que estamos leyendo y qué normativa le vamos a aplicar a eso para llegar a una solución o adoptar una estrategia jurídica. Ese es el trabajo que hacemos y es lo más difícil, como es como el diagnóstico en el médico, ¿no? Eso es lo que habitualmente lo hacemos todos los días en el estudio. El cliente te habla, te cuenta un montón de cosas, no entra en 4 o 5 artículos del código lo que te cuenta, entra en todo lo que viste en toda tu carrera, te dicen 20.000 cosas, vos tendrás que agarrar eso, ver lo que lees, ver lo que se firmó, ver qué se dice, ver cuál es el problema y después de todo eso hacer un encuadre jurídico y adoptar una estrategia para resolver un problema que te trae el cliente. No siempre tiene que ser el juicio, la solución. Entonces, piensen así. Y ese es el trabajo más difícil. Después, seguir el juicio es lo más fácil. Lo más difícil es el cliente, primero, hacer este encuadre, crear en tu cabeza la demanda. Una vez que vos ya sorteaste la demanda, ya está jugado. Ya está. Después, seguir el juicio, eso lo puede hacer, te diría, casi cualquier. Lo va a llevar. Bueno, hay que notificar, hay que hacer eso está bueno. Está fácil, es tranquilo, te relajás. El problema es cuando venía antes. Armar las cosas, encontrarle la vuelta, ver cómo lo planteás, ver cómo lo. ¿No? Eso, ahí es donde van a ustedes poner todo su cerebro, toda su cabeza, toda su inteligencia en eso, porque no todo tiene una solución. Ni cerca de eso. Hay cosas, bueno, que están esquematizadas, sí, pero no todos los problemas se resuelven de una misma manera y a veces hay gente que le puede encontrar una vuelta a un problema y otros otra. Y pueden ser ambas soluciones válidas. No todos los problemas tienen una solución. Por eso el derecho es interesante, por eso hay tanta discusión, si no, seríamos matemáticos. Y estamos muy lejos de eso.
¿Mm? Bueno, algo que quieran saber. Yo, doctor, buenas noches. Sí. Me quedé pensando en el contrato de mutuo ahora, ¿no? Actualmente. Sí. Que es como que te metes en home banking y te bajás el contrato y prácticamente es un contrato por adición. Te lo bajás y ya está. Tenés la plata, ¿no? Sí, usted había mencionado que también podía ser un contrato de consumo. ¿Es lisa y llanamente de ahí un contrato atravesado por el consumidor o Sí, en realidad es un contrato de... hago la aclaración esta que me Sí. pidió que la hice. Eso es un préstamo personal bancario, si te lo bajas del home banking, obviamente. Es un contrato bancario. Es un poco diferente a esta figura que estoy viendo yo, porque tiene agregados distintos. En sí es un mutuo también, porque es un préstamo en dinero de algo fungible que se tiene que devolver con interés. El concepto es lo mismo. Entonces, algo que me pidió Leonardo, que lo van a ver después, está específicamente regulado eso, que es el préstamo personal bancario, pues está inmerso dentro de contratos bancarios con todo el sistema bancario, con toda, obviamente eso es un contrato de consumo en el 99% de los casos, excepto el que esté sacando el préstamo sea una empresa y lo esté utilizando para una actividad comercial, que también se existen. ¿Mm? Así todo podría ser de adhesión aún aunque esté la empresa, tal vez no de consumo, pero sí de adhesión. Y tiene, bueno, te dije, Ley de Defensa del Consumidor, que lo van a ver probablemente, artículo 36, operatorias financieras, eso aplicable a ese tipo de contratos que tienen que tener. Está muy regulado, mucho más que este. Este, si yo te presto la plata a vos, no me aplica el 36, no me aplica la Ley de Defensa del Consumidor, no nada, pues yo no soy un comerciante, capaz te presto un dinero. Esto es más general. Ese es el específico, se ve mucho, obviamente, pues hay un montón de eso. Es el caso muy específico donde hay una entidad financiera que tiene que estar regulada dentro de la ley de entidades financieras, como ya lo habrán visto en los contratos bancarios que se lo habrán explicado en la parte general. Y ahora van a ver después seguramente préstamo personal que tiene que ver, bueno, las tasas activas que aplican los bancos, bueno, toda una regulación. El Banco Central tiene regulación sobre ese tipo de contratos, pues regula los bancos. Entonces hay más normas todavía. Es mucho más específico que lo que vemos hoy. Pero sí, perfecto. Igual, dicho esta aclaración, no sé si que me querés agregar algo más. No, está perfecto, está perfecto. Me había quedado la duda porque, bueno, por Mercado Pago hay un montón de sistemas ahora, ¿no? Por el cual Un uno montón de sistemas. pide dinero, Si entonces vos como que pedís uno... dinero por Mercado Pago y lo tenés que devolver con un interés, bueno, Mercado Pago no sé si está inmerso en lo que es ley de entidades financieras en rigor como una entidad financiera. Pero no lo reconoce el Banco Central. Yo Bueno, tengo entendido que Mercado Pago está reconocido por el Banco Central. Y sí. sí, reconocido sí, pero creo que si mal no recuerdo, acá me podrían, voy a hacer una ayuda a memoria. Cuando ustedes vieron la parte de contratos bancarios, dice específicamente los que estén inmersos más allá de la legislación. Si ellos se reconocen como entidad bancaria, sería la pregunta. Fíjate que dice las disposiciones relativas a los contratos bancarios con las entidades comprendidas en la normativa sobre entidades financieras. Hay que ver si la ley de entidades financieras nombra específicamente algún tipo de entidad en la cual incluyamos a Mercado Pago. O cuando el Banco Central diga que dicha normativa de entidades financieras le es aplicable también a otras personas. Puede ser que en el caso de Mercado Pago eso ocurra. ¿Mm? Y eso aplicaría. Lo que dice en los términos y condiciones de Mercado Pago, dice Mercado Pago ofrece servicios de pago y no se encuentra autorizado a operar como entidad financiera por el Banco Central de la República Argentina. Bueno, entonces, a raíz de eso diría que no se le aplicarían las normas del contrato bancario sin perjuicio de ello, sí se le aplicaría toda la ley de defensa del consumidor, eso sin ningún tipo de duda. No van a encontrar grandísimas diferencias. No van a encontrar grandísimas diferencias. Pero no estaría enmarcado dentro de la normativa de entidades financieras.
Pero todo lo que es deber de información, artículo 36 de operaciones financieras de la Ley de Defensa del Consumidor y obviamente todos los principios de la Ley de Defensa del Consumidor, en ese caso sí se aplicarían porque son un consumidor, obviamente, la gente que pide esos microcréditos. Por eso digo, no encontrarán grandísimas diferencias, pero en términos, si se quiere, formales, tal vez no entrarían justo en la sección de contratos bancarios. Ese tipo de contratación. Bien. Es más, en la última parte, que es el gran problema que se tiene ahora con el tema del hackeo de las cuentas de Mercado Libre, de Mercado Pago, perdón, el vaciamiento de las cuentas de Mercado Pago, dice, los fondos depositados en la cuenta de pago no constituyen depósitos en una entidad financiera, ni cuentan con ninguna de las garantías que tales depósitos puedan gozar de acuerdo con la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos de entidades financieras. Exacto, porque ellos no son un banco, eso queda claro, no son una entidad financiera. Los bancos están muy regulados por el Banco Central. Cuando uno hace depósitos, existe lo que se llama encaje bancario, que los bancos, digamos, tienen determinadas garantías. ¿Viste? Los bancos, cuando vos depositas un dinero en un plazo fijo, bueno, esto lo van a ver después, pero por las dudas, nada, ya que está el comentario, lo digo. Tienen lo que se llama encaje bancario. Ustedes seguramente lo han escuchado. El banco no presta el 100% de la plata que le entra. Tiene un porcentaje, un 20, un 30, lo encaja. ¿Por qué? Porque siempre hay alguien que viene a pedir plata y esos encajes son, digamos, la garantía o la liquidez que tiene el banco para devolver los plazos fijos de la gente que viene a retirarlo. Si todo el mundo fuese a pedir la plata al banco hoy, que es lo que le llaman corrida bancaria, el banco no la tendría porque la tiene prestada. No puede ir el 100% de la gente. Por eso está estudiado que nadie va al 100%. Por eso están los... Sería como lo que pasó en el 2001. Claro, cuando se existe esto que pasa que todo el mundo va a retirar depósitos, el banco no tiene la liquidez, porque el banco lo que hace es hace una duplicación monetaria en su forma de trabajar. Esto está estudiado en economía, capaz ustedes lo han escuchado. Si vos a mí me prestás 100, yo me doy media vuelta y presto 70. Encajo 30, me quedo con 30 y presto 70. Ahora, yo no inventé 70.000 pesos, porque yo no imprimo billetes, soy el banco, no imprimo billetes. Entonces, esos 70 que yo presté, me lo van a devolver a tasa activa y a vos te voy a dar tasa pasiva. El spread es la ganancia del banco en este tipo de operaciones. Ahora, todos me vienen a dar dinero, yo presto 70, me quedo con muchos encajes, 30. Cuando uno de ustedes me viene a pedir, yo tengo, pues tengo liquidez. Si vienen todos, no, porque la plata está prestada. Igual los bancos hoy en día tienen liquidez esto es básico, ¿no? Pero tienen liquidez por más cosas, no solo por estos encajes. También tienen ganancias, obviamente el Banco Central en ciertos casos puede inyectar dinero, bueno. Es más complejo el sistema bancario, pero en lo que es básico funciona un poco de esa manera. Obviamente cuando pasó ese tema de depósitos en dólares, que aparte ahí es más difícil porque obviamente el Banco Central no le es tan fácil inyectar moneda extranjera al sistema bancario. Entonces, bueno, obviamente no están los depósitos porque están prestados. Pero eso en términos de pesos es casi imposible que pase. No hay riesgo de que pase eso en términos pesos. En términos de dólar siempre hay riesgo en este país. Por eso mucha gente tiene miedo de depositar dólares en los bancos. Esa es la realidad. Hasta el día de hoy todavía, lamentablemente. Bueno, ¿más dudas? ¿Preguntas? Si no, los despido. ¿Sí saben? No por el momento. Bueno, perfecto. Después llega el parcial, sí. Ya cuando se lee. Cuando agarramos el manual empiezan las dudas. Es normal eso. No se preocupen. No tengan miedo de equivocarse ahora,
Parte de aprender es equivocarse. Si nunca se equivocan es porque nunca hicieron nada o porque no. El que no tiene dudas es porque no leyó o siempre hay dudas. Y hasta cuando uno después ejerce el derecho siempre tiene dudas. Cosas nuevas que le van llegando y va aprendiendo, se aprende todo el tiempo. Así que no hay que tener temor a eso. Sí hay que prepararse lo mejor posible porque obviamente hay que evitar, hay que bajar el nivel de error al mínimo posible porque cuando ya después ustedes ejerzan la profesión, el error puede salir plata. Y ahí es un problema, porque tienen responsabilidad profesional con esas cosas. Pero bueno, el error, siempre se convive con el error y siempre va a existir porque es parte de ser personas. No sabemos todo, es imposible saber todo. Bueno, espero que la próxima clase tengan buenas novedades de las notas. Gracias. Buenas novedades, ya les queda poquito, es el último esfuerzo, no sé si es un parcial más. A los que Dígale al vienen doctor Fernández que nos engañó, por... porque estábamos esperando a que se conecte él por las notas. Le voy a decir, bueno, un parcial más tienes, ¿no? Sí. Sí, sí. Bueno, último Sí, esfuerzo. y mismo le están íbamos para a preguntar promocionar, por la fecha del parcial. a los que están para promocionar, hagan el esfuerzo de promocionar la materia, porque contratos al ser anual, después los finales son pesados. De mucha cosa para leer. Largos, muy largos de lectura. Entonces, a los que estén en promoción, métanle este último parcial, sáquense una buena nota, traten de promocionar. Eso les va a aliviar. Excepto que sea obligatorio al final, yo que sepa, no. Así que una materia cuatrimestral a un final es una cosa, anual contratos es repasar todo lo del primer cuatrimestre, todo es un tema. Traten de evitarlo. Es un consejo. Bueno. Gracias, profe. Gracias, profesor. Hasta luego. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao, gracias. Chao, gracias.
Chao.